Génesis 7. Y dijo Yahvé a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo delante de mí en medio de esta generación. De todos los animales puros te elegirás 7 parejas, machos con sus hembras, y de todos los animales que no son puros, 2 parejas, machos con sus hembras. Asimismo de las aves del cielo 7 parejas, machos y hembras, para que se conserve su descendencia sobre la faz de toda la tierra. Porque de aquí a 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y exterminaré de la tierra todo ser viviente que he hecho. E hizo Noé conforme a cuanto Yahvé le había mandado. Tenía Noé 600 años, cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Entró pues Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Llegaron a Noé al arca parejas, machos y hembras, como Dios había ordenado a Noé. Y al cabo de 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, el día 17 del mes, en ese día prorrumpieron todas las fuentes del grande abismo, y se abrieron las cataratas del cielo. Y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. En aquel mismo día entró Noé en el arca, con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y con ellos la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Ellos con todos los animales según su especie, y todas las bestias domésticas según su especie, y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra según su especie, y todas las aves según su especie, todo pájaro, todo volátil. Se llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que hay aliento de vida. Y los que habían venido, machos y hembras de toda carne, entraron como Dios había mandado, y tras él cerró Yahvé la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, y crecieron las aguas, y levantaron el arca, la cual se alzó sobre la tierra. Y se aumentaron las aguas, y crecieron muchísimo sobre la tierra, mientras el arca flotaba sobre las aguas. Tan desmesuradamente crecieron las aguas sobre la tierra, que quedaron cubiertos todos los montes más altos que había bajo el cielo entero. 15 codos se alzaron sobre ellos las aguas, y fueron así cubiertos los montes. Entonces murió toda carne que se movía sobre la tierra, aves y ganados y fieras, y todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todos los hombres. Todos los seres que en sus narices tenían soplo de vida, de cuantos hay en la tierra firme, perecieron. Así fue exterminado todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta los reptiles y hasta las aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra, y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Por espacio de 150 días se alzaron las aguas sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Este capítulo tiene como 2 grandes partes. Una es una parte maravillosa, milagrosa. Incluso los mismos niños en el catecismo les hace muchos trabajos prácticos sobre el arca de Noé, sobre los animales. Hasta Walt Disney le ha dedicado dibujos animados con todo el humor. Y tiene otra parte trágica, terrible, desastrosa, el castigo divino, la muerte de todo ser, hombres y animales, con ese terrible diluvio de 40 días y 40 noches. Es un misterio que uno tiene que tratar de entender, porque lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Dios todo lo hace bien y todo lo hace por amor. Y nuestras mentes son tan pequeñas que
no alcanzamos a ver siempre esa bondad, ese amor de Dios en las obras, pero aún en las cosas que parecen más malas, allí está su mano misericordiosa. Por ejemplo, lo que dice San Cirilo de Jerusalén: 500 años tenía Noé cuando Dios le anunció el diluvio y 600 cuando lo envió. ¿No ves la grandeza de la clemencia de Dios alargada por 100 años más, cuando podía haber dado el castigo en el momento de anunciarlo? Pero Él quiso retrasarlo a propósito para dar lugar a la penitencia. Primero está la misericordia de Dios antes de este castigo, que Dios anuncia 100 años antes que va a venir este castigo, a ver si los hombres escuchan, y no escucharon. Es uno de los defectos más grandes nuestros, es no querer escuchar, ¿no? Es aferrarnos a nuestro propio criterio, ya encerrarnos en ideas, en criterios de los cuales no estamos seguros, o cosas que son discutibles, pero nos encerramos en esas cosas. Entonces también hay que ver la misericordia de Dios en el momento de ese castigo, como a los que se arrepintieron fueron salvados, ¿no? Fueron llevados al limbo de los justos a esperar la visita de Jesucristo. Ese era su último modo de ser salvados, era la última esperanza para ellos, porque sin duda que Dios lo habría intentado todo. Él no es como nosotros, que se da por vencido fácil. Él siempre busca nuestra conversión con un amor de Padre. Realmente perecieron todos los hombres, realmente el diluvio ocupó toda la tierra, realmente se salvaron todas las especies de animales en el arca. Son preguntas que se hacen los estudiosos. No es necesario, dicen sin embargo, por ejemplo, que haya una universalidad de especies. Hay tantas miles y miles de especies que cada vez se van conociendo más. Entonces no hacía falta que hubiese una universalidad de animales, tampoco hacía falta que fuese universal geográficamente, porque, como dicen los estudiosos, no habría agua suficiente para cubrir toda la faz de la tierra. Bastaba que el agua cubriese el lugar donde vivían todos los hombres o la mayoría de los hombres en esa época. Sí se cree que hay una universalidad en cuanto a que todos los hombres de esa época murieron. De eso dan prueba muchos mitos que se escuchan en otros países, en otras culturas. Ha subsistido esta idea del diluvio. No tendrían ellos en sus mitos esta idea del diluvio si no lo hubieran conocido de algún modo por medio de sus antepasados, sin duda. Por ejemplo, está el mito babilónico de Utnapishtim, el mito griego de Deucalión y Pirra, la leyenda de Manú en la India, el Popol Vuh o Génesis de los antiguos guatemaltecos, etcétera, etcétera. Leyendo este pasaje, sobre todo las aves que se salvan, 7 parejas de cada especie de aves, y escuchando aquí los pajarillos que cantan alegres, me recordé de aquella florecilla de San Francisco, aquella historia que se cuenta cuando él estaba dudoso de qué quería Dios de él, si que se dedicase completamente a la oración, ¿no?, como lo hicieron tantos monjes solitarios, o si tenía que dedicarse a la predicación. Y pide oraciones a Santa Clara y a muchos otros, y cuando le es revelado a los demás y a él también que la voluntad de Cristo es que vaya por todo el mundo para salvar a los hombres, contento él se levanta y con 2 compañeros van a hacer apostolado, a misionar. Y primero, entrando en un pueblo llamado Canario, predicó allí con tanto fervor que todo el pueblo que lo había escuchado quería marcharse con él, abandonar el mundo y consagrarse a Dios como él. San Francisco no se los permitió, era todo el pueblo. Les dijo: no tengan prisa ni se vayan, yo dispondré lo que deban hacer para salvación de sus almas. Y entonces creó la tercera orden para que ellos también participen del espíritu religioso, del espíritu de consagración que Dios le había dado a él de modo especial a través de esta tercera orden, viviendo en el mundo, como hacen realmente mucha gente que ingresa a las terceras órdenes de las distintas congregaciones. Luego, saliendo de allí, en el camino se encontró con una cantidad inmensa de pájaros,
lo cual le sorprendió y le dijo a sus compañeros que se quedasen al lado del camino, que él iba a predicar a mis hermanos los pájaros, dijo él. Y dice así la florecilla: y entrándose por el camino comenzó a predicar a los que había en el suelo, a los pajarillos que había en el suelo. Inmediatamente acudieron los que estaban en los árboles y permanecieron quietos todos juntos mientras San Francisco predicó, y no se marcharon hasta cuando les dio su bendición. La plática de San Francisco fue esta: hermanas mías avecillas, ustedes tienen mucha obligación de ser agradecidas a Dios su Creador y deben alabarlo siempre en todas partes, porque les dio vestido doble y aún triple. Además les concedió libertad para ir a todas partes y guardó su raza en el arca de Noé, para que no viniera a faltar en el mundo. Le deben también gratitud por el elemento del aire que les ha destinado. Aparte de esto, ustedes no siembran ni ciegan y Dios las alimenta. Les da ríos y fuentes para beber, los montes y valles para hacer sus nidos. Y no sabiendo ustedes hilar ni coser, Dios las viste a ustedes y a sus hijos. Mucho las ama el Creador, pues les hace tantos beneficios. Por eso deben guardarse, hermanas mías, del pecado de la ingratitud y cuidar de alabar siempre a Dios. Al decir San Francisco estas palabras, todos aquellos pájaros comenzaron a abrir los picos, a alargar los cuellos, extender las alas, inclinar reverentemente la cabeza hasta la tierra, mostrando con las actitudes y el canto que las palabras del Santo Padre le daban grandísimo placer. Y San Francisco se alegraba y recreaba juntamente con ellos, maravillándose mucho de tanta multitud de pájaros, de su belleza y variedad, y de la atención y familiaridad que mostraban, por lo cual, juntamente con ellos, alababa devotamente al Creador. Finalmente, terminada la plática, San Francisco hizo sobre ellos la señal de la cruz y les dio licencia para marcharse. Al instante se levantaron todos ordenadamente en el aire, cantando admirablemente, y luego, según la dirección de la cruz que San Francisco les había hecho, se dividieron en 4 partes, volando una hacia el oriente, otra hacia el occidente, la tercera al mediodía y la cuarta hacia el norte. Y cada grupo partía cantando maravillosamente, en lo cual se significaba que como San Francisco, portador de la cruz de Cristo, les había predicado y hecho la señal de la cruz, según la cual se dividían cantando hacia las 4 partes del mundo, así la predicación de la cruz de Cristo, renovada por San Francisco, debía ser llevada a todo el mundo por él y sus frailes, los cuales, a manera de avecillas, no poseyendo nada propio en este mundo, fiaban su vida en la sola providencia de Dios. Otra historia de otro franciscano, San Antonio de Padua, que también su historia se encuentra en el librito de las florecillas de San Francisco. San Antonio intentó convencer a unos herejes en un pueblo, la mayoría eran herejes, había entrado la falsa doctrina, el falso evangelio, ¿no? Las sectas, diríamos hoy, que habían convencido a muchísimos, eran pocos los fieles, y se negaban a escuchar. Ellos no solo no se convencían con sus santas instrucciones, sino que endurecidos y obstinados, ni aun quisieron oírlo. Por lo que un día San Antonio, por divina inspiración, se fue a la orilla del mar, cerca de la desembocadura del río, y comenzó a decir, como predicando de parte de Dios a los peces: oigan la palabra de Dios, ustedes peces del mar y del río, ya que no la quieren oír los infieles herejes. Apenas dijo esto, acudió repentinamente hacia él, a la orilla del mar, tanta multitud de peces grandes, pequeños y medianos, que nunca en aquel mar ni en el río se habían visto tantos, y todos levantaron las cabezas fuera del agua, y atendían con grandísima quietud, mansedumbre y orden, pues estaban delante, cerca de la orilla, los más pequeños, detrás de estos los peces medianos, y atrás, donde el agua era más profunda, los mayores. San Antonio comenzó a predicarles solemnemente diciendo: hermanos míos peces, mucha obligación tienen de alabar, según sus posibilidades, a nuestro Creador, que les ha dado tan excelente elemento para sus habitaciones.
de modo que tienen a su gusto el agua dulce y salada, y les preparó muchos escondrijos para refugiarlos en las tempestades. Les dio un elemento claro, transparente, y comida con que vivir. Dios, su Creador, cortés y benigno, los puso cuando los crió el mandato de crecer y multiplicarse, y les dio su bendición. Después, cuando con el diluvio universal morían todos los animales, solo a ustedes preservó de daño. Además, les proveyó de aletas para que pudieran discurrir por donde les plazca. A ustedes fue dado por disposición divina guardar al profeta Jonás y echarlo en tierra al tercer día, sano y salvo. Ustedes proporcionaron a nuestro Señor Jesucristo la moneda del censo, que Él, como pobrecillo, no tenía con qué pagar. Ustedes fueron alimento del eterno Rey Jesucristo, antes y después de la resurrección, por singular misterio. Por todo lo cual tienen mucha obligación de alabar y bendecir a Dios, que les hizo más beneficios que a las otras criaturas. A estas y semejantes palabras e instrucciones de San Antonio, comenzaron los peces a abrir las bocas e inclinar las cabezas, y con estas y otras señales de reverencia alababan a Dios de la manera que les era posible. Viendo San Antonio en los peces tanta reverencia hacia su Creador, se alegró vivamente y dijo en alta voz: «Bendito sea el eterno Dios, que más lo honran los peces que los hombres herejes, y mejor escuchan sus palabras los animales irracionales que los hombres infieles». Y cuando más predicaba San Antonio, más crecía la multitud de peces, y ninguno se marchaba del lugar que había ocupado. A la noticia del hecho comenzó a correr la gente de la ciudad, y entre ella vinieron también los dichos herejes, y viendo el milagro tan maravilloso y patente, se compungieron en sus corazones, y se echaron a los pies de San Antonio para oír su predicación. El santo les predicó acerca de la fe católica, y tan admirablemente lo hizo que a todos aquellos herejes convirtió, e hizo volver a la verdadera fe de Cristo, quedando también los fieles más confirmados y fortalecidos en ella, y con grandísima alegría. Después San Antonio despidió a los peces con la bendición de Dios, y todos marcharon con admirables demostraciones de alegría, y lo mismo el pueblo. Permaneció el santo en Rimini muchos días, predicando y haciendo en las almas mucho fruto espiritual. Esta es la historia de San Antonio de Padua y los peces. Sin embargo, ellos no entendían la prédica, sin duda, de San Antonio, porque son animales, no tienen inteligencia para entender, pero sí por la fuerza divina estaban allí, alabando, contentos, glorificando a Dios. Nosotros, Dios nos da esa libertad para acercarnos a Él, no nos obliga, aunque podría hacerlo, pero nos atrae con sus palabras, con su bondad, y nosotros todavía nos negamos a escuchar. Eso es lo que pasó en el diluvio, y por eso Dios quiso dar una gran lección a los hombres, y sobre todo quiso salvar a esa generación dañada.